Martita Higareda. Tengo una pregunta para ti. Interesante. Por favor, dime. Si tú vieras que en la parte de atrás de tu casa, yo sé que vives en un departamento, pero imaginémoslo así. Aterriza. He vivido muchas veces en casa. Exacto. Sí, pero ahorita estás en un depa, ¿no? Pero bueno, sí, imagínate que aterriza un ovni, ¿ok? Uh-huh. Y que de ese ovni se baja un cerecillo de otro planeta. Uh-huh. Tengo dos preguntas para ti. Una es, ¿qué le preguntarías si pudieras establecer una comunicación con él y te entendiera? Y la segunda es, si te ofreciera ir a su planeta y volver en 12 años, ¿aceptarías? ¿En 12 años? Ajá. O sea, 12 años de tiempo. Sí, te lleva, porque el viaje dura un tiempo, te lleva, estás allá y regresas en 12 años. ¿Aceptarías ir? Ok. Cuando se aterrice en el jardín y se acerque, sí. Primero le diría, cuesta 60 pesos la hora. O sea, se te va a cobrar estacionamiento. Y los 15 minutos se te cargan también. Después de 20 minutos se te carga la hora completa. ¿Te imaginas que se la pasara a ver un extraterrestre que aterriza en el jardín? Mira, primero vamos a suponer que tenga yo los pantalones para quedarme, ya hablando en serio. Y más ahora que ya está tan confirmado el movimiento extraterrestre y que sabemos que, digo, la verdad yo nunca lo dudé, pero o sea, siempre creí. Pero ya ahora sabiendo que pues esto es tan cercano y tan real, pues sí me daría muchísimo miedo. Digamos que se acerca el extraterrestre. Wow, ¿qué le preguntaría? Pues es que todo quisiera preguntarle, pero le preguntaría, no sé, quizá le preguntaría que lo mismo que le preguntaría a Dios, que si hay vida eterna, o sea, que si nosotros los seres humanos, ellos que tienen más información, ¿qué va a pasar cuando muramos? O sea, si verdaderamente nuestra alma va a seguir, si siempre voy a estar de una u otra manera. Creo que le preguntaría eso. Y no aceptaría irme. No soy tan temerario, no soy tan aventado. Amo mi vida aquí. Tengo deudas, todavía tengo el rollo de Coppel. O sea, habría muchas cosas que diría, ¿cómo le hago? Debo meses sin intereses. Debo meses sin intereses. Tengo todavía un iPad que debo. No, sabes que ya, hablando en serio, no me iría. O sea, no soy tan temerario, tan investigador, no sé, quizá decir tan valiente para irme, separarme de la gente que quiero, sin saber si realmente voy a regresar o no, y sobre todo perder 12 años de esta vida. Quizás es una estupidez lo que estoy diciendo, porque quizá con irme con ellos voy a ampliar mi vida para siempre o podría tener información para disfrutar más la vida aquí cuando regresara, no lo sé, pero me daría miedo desperdiciar, perder mi vida, perderme a mis hijos. ¿Qué pasaría no si el valor. Te dijeran ellos, te vamos a llevar 12 años, tú vas a vivir como si fueran 12 años, pero cuando regreses, vas a regresar justo a la tarde de hoy? ¿Te irías? Ahí sí, ahí sí. O sea, lo que no quisiera sería perder tiempo de aquí. Claro. Ahora, o sea, evidentemente siempre sería como, ¿cómo me lo puedes asegurar? Me explico, pero bueno, tampoco lo vamos a firmar un contrato y hacerle un adendum, ¿no? O sea, si fuera real y fuera a regresar, sí, creo que sí sería interesante, pero asegurándome eso, que va a pasar solo una tarde que voy a perder aquí. ¿Tú? Bueno, te hice una pregunta de esto porque hay una historia que habla de esto y que eso ya ocurrió. O sea, que se llevaron a ciertos números de humanos, ahorita te la voy a contar en el episodio, se los llevaron por 12 años a un planeta y algunos, no todos, lograron regresar. Yo, a ver, me daría muchísimo miedo, muchísimo miedo, o sea, esa es la realidad, me quedaría como, creo que en mi mente lo trataría de procesar como, no sé si tú recuerdas estando chiquito la primera vez que viste algún delfín o algún animal ¿Sí? o un orangután que son súper inteligentes, ¿no? O sea, estoy haciendo una comparación muy tonta porque evidentemente un orangután y No, delfín, pero es un ser distinto a ti que te impresiona.
Exactamente, o sea, un ser distinto a ti que está ahí enfrente de ti, o sea, como que trataría de ajustarlo así en mi mente como para pensar, ok, no estoy en peligro porque pues si ya nos quisieran aniquilar a estos seres ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo, pero sí me daría muchísimo miedo, o sea, muchísimo miedo. De hecho, me pasa que cuando veo videos que tienen que ver con el fenómeno ovni, que es un fenómeno que a mí me interesa desde hace muchos años, trato de no verlos de noche, pero normalmente termino viéndolos de noche y me da miedo. O sea, Entonces, te da más miedo los ovnis que el asunto de fantasmas, que espíritus y aluches y las cosas que sí has visto en tu vida real. me dan más miedo, no sé si me da más miedo o no. O sea, las dos cosas me dan miedo. O sea, el Ok, hecho de haberlos visto no significa que no me dio miedo. ok, Este, entiendo. pero, pero creo que se me hace todavía más normal, entre comillas, que veas a una mujer flotando por tu casa que es transparentosa, porque lo hemos visto muchas veces y sabemos que a mucha gente le ha pasado eso, a que realmente se pare un ser que en verdad sabes que te puede llevar si se le antoja, o sea, también, ¿no? Que eso creo que es una idea que nos ha metido Hollywood mucho. Mucha gente que investiga todos estos fenómenos dicen que no son malignos, la gran mayoría, pero que hay unos que sí. Entonces, eso sí me daría miedo, mucho. ¿Y qué ¿Pero le qué les preguntaría? preguntarías? Pues cosas como de dónde vienes, dónde está ubicado tu planeta, cómo es tu planeta, Dame y tu sí, ubicación, mándame tu y sí, ubicación en... ¿cuál es tu estatus? Así, ¿eres soltero o casado? Le preguntaría que si creen en Dios, en donde ellos existen. Ah, está interesante esa. Ujú, ujú. Esa está interesante. Sí, Porque sería algo universal, o sea, no universal, sería algo, wow, ¿cómo lo podemos decir? Espacial, galáctico. sí, eh, algún tema la- espiritual, o sea, ¿cómo ven eso? Si es algo universal, literal, como lo dijiste tú. pues Ujú, sí, claro, que es el universo, ¿no? Es el planeta, ujú, la galaxia, el universo. ujú. Les Sí, 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 hay preguntaría ese eso, les límite. preguntaría sobre la música, cómo es la música, eh, cómo son sus naves y qué método de propulsión usan. O sea, yo me pondría ahí medio científica, pero me gustaría saber ese tipo de cosas. Sabes que ahí podría resumir la pregunta con un, ¿qué es tecnológicamente o como avance? ¿Qué es lo más avanzado que tienen? Ah, Y ahí dirás, muy madres, o bueno. sea, porque te Y al podría rato decir, el Jordi la entrevista y un ser de estos. Jordi, la entrevista con el extraterrestre, cuéntame, ¿no? Y yo, Jordi, no me lo vas a creer, pero yo ya tengo a tu siguiente invitado. Oye, está buenísimo que la gente nos ponga, la gente que lo está viendo en YouTube, que ponga en los comentarios qué esas respuestas, esas dos respuestas a las preguntas que hizo Marta. Y la gente que lo está escuchando en Spotify, en Himalaya, en Amazon Music, tal, bueno, pues vayan a YouTube y pongan la respuesta. Estaría muy Sí, sí, interesante. Pero sí. bueno, Sí, ¿qué sí, arrancamos? sí. Arrancamos, arrancamos. Arrancamos. Hola, muchólogos y muchólogas. Yo soy Marta Higareda y aquí estoy con mi queridísimo. ¡Hey! Jordi Rosado, Martina, te adoro. Muchólogos, a toda la gente que escucha este podcast desde hace ya más de 2 años. Agradecemos muchísimo que siempre están con nosotros, que nos tienen en los primeros lugares. Agradecemos a toda la gente que califica el podcast. Estamos en el tercer lugar. En el tercer lugar. 3 años, perdón, 3 años. Ah, no, no estamos en el tercer lugar. Oye, me puse Pero, feliz, rápidamente me puse triste. perdón, no, es que me dice Armando así como 3 y yo, tercer lugar, muy bien, esta semana en tercer lugar. Bueno, es que sí hemos estado en los mejores lugares, la verdad. En los top Les 10, ¿no? agradecemos Sí, hemos mucho. estado en los Sí, en top los 10. top 10. Pero bueno, tenemos ya 3 años, Marta, no lo puedo creer, pero estoy muy contento y cada vez somos más y más grande la comunidad de muchólogos y más interesantes los temas y más gente unida y esta comunidad pues más cercana, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ¿saben qué? Que nos ayuda mucho que ahorita justo que acaba de arrancar el episodio, nos den su like, nos regalen su like, nos den... Para nosotros su like es un apapacho al alma y al corazón que nos están diciendo ustedes, nos gusta lo que están haciendo y síganlo haciendo. Entonces, pues bueno, de una vez se los decimos. Hoy vamos a hablar, Jordi, de este tema que tú ya sabes, como lo estaba comentando ahorita antes de que Sí. arrancáramos el episodio, que son temas que a mí me encanta investigar,
desde hace muchísimos años. O sea, esto se hace cuenta, me acuerdo la primera vez que salió YouTube. Y cuando salió YouTube, de las primeras cosas que yo empecé a buscar, tenía que ver con teorías de conspiración, el fenómeno ovni, todo este tipo de temas, porque lo que es cierto es que cada vez pasa más que lo que creíamos que eran teorías de conspiración resultan no serlo. Y que a los 2, 3 años, ¡pum! Son cosas que son hechos, pero que antes se rumoraba, ¿no? Hechos comprobables y que cada Hechos vez hay, comprobables. hay, hay más y esto está, pues sí, como dándonos cuenta que lo que se rumoraba, pues era la verdad, pero que como parecía tan difícil de creer, mucha gente y especialmente los escépticos lo hicieron a un lado. Hay muchas cosas que, digo, poco a poco se tendrán que ir comprobando qué cosas son reales y qué cosas no lo son, ¿no? Sí, Entonces, claro. arrágate tú con una teoría que para ti parezca interesante y porque hay mucha gente que le gusta esto y mucha gente que no sabe y que va aprendiendo y conociendo esto a partir de este tipo de, pues, de podcast o de contenidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues una de las teorías que a mí me encanta es la teoría del falso aterrizaje a la luna. Todos Así es una sabemos, teoría es una teoría muy interesantísima. interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Todos sabemos que, pues, evidentemente, los astrólogos Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins son los astronautas. Los astronautas que aterrizaron en la luna y, pues, esto fue todo un evento que ocurrió aquí en Estados Unidos a la par de una guerra fría que estaba ocurriendo con Rusia. Alguien me preguntó el otro día, ¿qué es esto de la Guerra Fría? Yo les explicaba que es una guerra que no utiliza armas en donde realmente se disparan y se sueltan bombas, sino que es una guerra contra el tiempo, de tecnología y para ver quién avanza más rápido. Incluso hay gente que dice que hoy en día, hablando de ese tema de los ovnis, estamos en una especie de guerra fría, tanto con Rusia como con China y algunos otros países. Entonces, pues bueno, pero regresándonos a esto, Y oye, y ubicando que México no está en esa guerra, obviamente. nosotros estamos en la guerra tibia. Ay, sí. Básica. En la En la guerra de del la agua y tiempo. sobrevivencia. En la guerra de las aguas frescas. No, ahí va. Ahí les va. Esto, ¿de qué habla esta teoría? Resulta que cuando acá en Estados Unidos y en todos lados se televisó el aterrizaje a la luna, pues todas las escuelas pararon, habían desfiles, ¿no? En los colegios traían las televisiones, las familias se juntaron para ver este momento muy impresionante en donde el hombre aterriza en la luna. Sin embargo, mientras más empezó a avanzar la tecnología, empezaron a ocurrir ciertas cosas en donde la gente se empezó a dar cuenta que era imposible, puesto al tamaño real que tiene la luna, que se pudiese ver una especie como de curvatura en el horizonte. Era imposible también que hubieran sombras en la forma en las que están proyectadas en el momento del aterrizaje. O sea, no sé cómo funciona con la gravedad allá, con la luz, no sé qué es lo que estudiaron y la manera en la que lo fueron estudiando, pero se dieron cuenta de que si en verdad en ese instante, no estoy diciendo que la humanidad no aterrizó en la luna, la humanidad aterrizó en la luna y de hecho han ido muchas más veces de lo que nos cuentan, pero la guerra que se estaba luchando contra Rusia era quién llegaba a la luna primero. Entonces se dice que aquí en Hollywood, de hecho, en los estudios que están aquí en Burbank, no muy lejos de donde yo vivo, se armó todo un estudio, un set de filmación para hacer la supuesta grabación del aterrizaje en la luna, para demostrarles de esta manera en una especie como de montaje virtual a los rusos que en verdad les ganamos la batalla de llegar a la luna primero y que realmente no fue Estados Unidos los primeros que llegaron. ¿Cómo se sabe esto y de dónde surge esta teoría? Stanley Kubrick, que es un cineasta fabuloso, un poco tiempo antes de morir, decidió decir la verdad y decidió contar cómo él
fue el que realmente estuvo detrás de todo este montaje artificial y detrás de esta grabación, porque en ese ¿Así lo entonces... dijo? Yo no sabía que lo había, dicho, porque yo me acuerdo que decían mucho de la bandera, por ejemplo, ¿no? Que la bandera de Estados Unidos que clavan, que está ondeando y que decían es que no puede ondear porque no hay aire en la luna, no en la superficie lunar. O sea, como que muchos detalles que decían no puede ser posible. Exactamente. Entonces, sí, él lo dijo. Y de hecho, como le pasó a muchísima gente en esa época, a los famosos whistleblowers, que les dicen acá en Estados Unidos, whistleblowers. ¿Qué son los whistleblowers? Los whistleblowers son los reveladores secretos, o sea, gente como este hombre que está ahorita en el Congreso hablando de los ovnis. Exactamente, o sea, esas son. Y que uno de ellos fue Stanley Kubrick y que ya no podía más, se sentía muy mal de haber sido parte de toda esa gran farsa que de alguna manera abrió los ojos a cómo él había contribuido a esta guerra fría y a todo esto contra Rusia, y que finalmente decidió decir la verdad. ¿Qué ocurrió? Dos cosas súper importantes que pasaron con Kubrick, que son quizás una coincidencia o quizás parte de esta teoría de conspiración. La última película de Kubrick se llama Con los ojos, en español, bien cerrados. Con los ojos Eyes Wide Shut, con Tom Cruise y con Nicole Kidman. Con Tom Cruise y con Nicole Kidman, en donde, como él ya traía esta especie de quiero revelarle a la gente la verdad de las cosas ocultas que se hacen, hizo esta película, y la teoría está en que, pues, como él ya estaba listo para revelar estas cosas dentro de la película, de hecho, se revelan las sociedades secretas en Estados Unidos, ¿no? Es una película muy extraña, en donde mucha gente puede incluso catalogarla con que se hablan de ciertos rituales en la película y cosas que son una especie como de reflejo o espejo de lo que se supone sí ocurre y en muchas ocasiones en Hollywood, ¿no? Entonces, la teoría es que terminaron matando a Stanley Kubrick porque no querían que revelara todos estos secretos y que justamente por eso se murió. ¿Nunca lo hizo, o sea, nunca hizo un comunicado, un statement o algo de esta situación? Hay un documental, de hecho, que se puede encontrar donde él habla de esto. O sea, donde él habla no de lo de ojos bien cerrados y eso, sino de la parte de cómo él se sentía terriblemente triste de la decepción que él había creado. Y pues evidentemente cuando él participó en esto fue lo que dice este documental es que fue una amenaza, o sea que lo mantuvieron amenazado y él suponía que no podía revelar ninguna de estas cosas, pero finalmente... O sea, pero tú viste, o sea, se ve él físicamente hablando y diciendo, me siento muy apenado por lo que hice. El documental que yo vi se ve así. Ahora, ¿cómo se puede saber, no? O sea, es decir, yo puedo ver un documental, ¿cómo lo podemos saber? Solamente el tiempo lo puede comprobar y sobre todo la ciencia. O sea, lo interesante es que en efecto hay mucha ciencia detrás de cuando la gente analiza este video del hombre aterrizando en la luna, se dan cuenta que, pues, en efecto, todas esas cosas no podrían pasar. Otra de las teorías es la comunicación que existía. Cuando acá en tierra dicen Houston, nos escuchan, y digo, perdón, en la luna, y en la tierra les contestan los de Houston, realmente tendrían que pasar varios minutos entre una conversación y la otra, y eso no ocurría. Se escuchaba como si estuviera ocurriendo al mismo tiempo. O sea, hay muchas cosas que son científicamente no son coherentes, y yo más bien de creer o no creer me basaría en eso, porque no lo sé si este documental, pues en verdad, ¿no? La voz sea de Stanley Kubrick o no, pero... Ok, pero pues, es que bueno, te decía eso, que si no se veía él físicamente se ve cuando él, lo pero contesta. no recuerdo, o sea, hoy por hoy, como este es un documental que yo lo vi hace como unos 2 años, más o menos, tendría que yo regresarme a verlo otra vez, Jordi, para decirte, no, sí, es él y está hablando, ¿no? Ok, a ver si lo podemos poner, mi querido Armando, a ver si podemos poner el documental, el link aquí para que la gente lo vea. Estaría muy interesante. ¿Sabes qué? Que yo siempre pensé que esta teoría conspirativa de que no se había llegado a la luna era falsa, ¿no? Porque yo decía,
¿cómo un país se va a permitir hacer una farsa de este tamaño tan grande, quedando tan en ridículo si se descubre? Y sobre todo, ¿cómo otro país como Rusia, si saben que esto fue real, cómo no han hecho una declaración así tremenda? Y esto, o sea, porque una cosa es oírlo de mucha gente y ver documentales, y otra cosa es que el gobierno de Rusia diga y asegure, oigan, esto fue falso, porque al final ellos eran los directos afectados, ¿no? O sea, eran los que quedaban como el segundo lugar. Porque yo después, el otro día me metí a ver cuántos viajes había habido a la Luna, y realmente no, por lo menos como dices tú, los oficiales o los que se han dicho no son tantos, creo que eran como 3 o 4. Pero me imagino que porque ya después no hacía falta ir tanto a la Luna, porque lo que querían saber por lo pronto ya lo tenían, ya lo habían dicho. Pero como que yo digo, ¿en serio un país como Rusia tan grande o un país como China iba a aceptar que, ay, sí, dicen que es conspiración y yo me voy a quedar callado? Pues como que lo super ¿cómo dice? Sí, Lo cacarearías, ¿no? Lo dirían. O sea, dirás como, no mames. O sea, no sé si has visto la película de Oppenheimer. Sí, y de hecho sí, estaba pensando en eso, cuando dicen de las cosas que dices, ay, no puede existir esto, sí puede existir, de repente, madre, lo que sí existe, los átomos, la división, todo, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué hablo de esta película en este momento? Porque lo que está interesante es que en esas épocas no teníamos todos los satélites que tenemos aquí afuera y las maneras de comprobar o de hackear la comunicación o de los espías. Los espías funcionaban, el espionaje en esa época funcionaba muy distinto. Entonces, con la tecnología de aquella época, sí pudo haber sido posible crear este aterrizaje en la Luna, sí, y que los rusos lo hayan creído que era verdad, porque si los rusos no habían aterrizado en la Luna todavía, ellos ¿cómo habrían de saber si se mueve la bandera o no se mueve la bandera, o si la luz se refleja de la forma en la que se refleja? No lo sabían. Es un buen punto. Ellos lo hubieran creído. Sí, nos ganaron. Sí aterrizaron a la Luna, ¿no? Pero no sería un buen momento ahora, no sería un buen momento ahora para decirlo, después que ya contó esta, digo, no, ahora hace 20 años que surgió esto, 30 años, no sé cuánto, y decir, oigan, nada fue real. Sería un gran momento para quemar a Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que Rusia, de hecho, las historias que cuentan de los americanos, o sea, en este lado del mundo se cuentan muchas historias de los americanos como los grandes héroes, ¿no? Y no todo es ni blanco ni negro, ¿verdad? Pero del otro lado, allá del otro lado del mundo, se cuentan otras historias. Y el mismo Putin ha dicho muchas, ¿no? En muchas ocasiones, pero una en específica que yo vi en una conferencia de prensa que él estaba dando, estaba diciendo, digo, traducido obviamente, ¿no? Yo no hablo ruso, pero él estaba diciendo en esta conferencia, los americanos ya le siguen mintiendo a su gente todo el tiempo, nosotros no. Tenemos muchos años nosotros contactando con seres extraterrestres. Pero pues los americanos no lo van a decir a su gente, yo sí. Entonces, es interesante porque ahorita más bien, Jordi, la batalla que se está peleando por detrás es una batalla energética. Ajá. Que no tiene que ver ahorita con quién llega primero o no llega primero a la Luna, sino con todo lo que está pasando con la moneda, y que si está sustentada o no está sustentada en el oro, y todos estos países BRIC que se están uniendo en contra de Estados Unidos para derrocar a Estados Unidos. Esa es como la batalla que está existiendo ahorita, pero no necesariamente esa. Y hay otra diferente que tiene que ver con el AI, la tecnología Ajá. artificial, que también es otra batalla que se está librando por el otro lado. Entonces, como que los rusos ahorita no van a estar tan preocupados en vamos a desmentir o no lo que pasó con Estados Unidos. Como nosotros no vemos televisión rusa, no sabemos qué dicen allá. Sí, tiene mucha lógica, porque sí es cierto. O sea, tú vas a un lugar, tú vas a Oriente y se habla completamente de otras cosas. Y aquí, especialmente los americanos, Centro, Sudamérica y por supuesto Norteamérica, que somos los mexicanos, estamos influenciadísimos de los gringos. O sea, podemos decir y debe decir como, pero somos malinchistas y les creemos todo, y nuestra música es la de ellos, y la de ellos es y la nuestra es la de ellos también, y nuestras películas son ida y regreso. O sea, somos vecinos, y somos unos vecinos muy cercanos, muy cercanos. Sí. Muchísimos latinos viven en Estados Unidos, muchísima gente americana o norteamericana o estadounidense vive en nuestro país.
o sea, y en Centroamérica, sí, somos una Pangea, o sea, una Pangea cultural fuertísima. Y claro, en Rusia y en Asia, en toda Asia, debe ser otra cosa. Oye, ahorita que dijiste de la energía, me quedé pensando en todas estas también teorías de conspiración de los pleiadianos. Estoy seguro que mucha gente ha escuchado ya últimamente, ay no, este cuate es pleiadiano, ay no, es que esta chava es pleiadiana, y ya, porque ya se usa casi como verbos, o sea, como, sí, pues como Sí, que él canaliza un pleiadiano, y yo, bueno. Exactamente, es como que ya el pleiadiano ya se empieza a hacer como de nuestro argot diario de hablar, ¿no? Y mucha gente quizá no sabe exactamente qué son los pleiadianos. Los seres pleiadianos son pues parte de esa teoría también de conspiración, que son unos seres extremadamente avanzados que vienen de las Pléyades, que las Pléyades son esta zona en el cielo donde se juntan un gran número de estrellas. Y la idea es que en estas estrellas hay vida. Y hay vida, y esta vida es súper, hiper avanzada, ¿no? Y que los pleiadianos inclusive están entre nosotros y que son muy altos, que son muy, pues físicamente muy atractivos, que tienen una apariencia humana, y los creyentes afirman que estas personas han compartido inclusive sabiduría no solamente tecnológica, sino especialmente espiritual, y que hay mucha gente inclusive que canaliza a los pleiadianos, gente que es medium, gente que tiene cierta sensibilidad y que los pleiadianos hablan a partir de ellos. Mira, yo no sé si esto sea cierto o no. Ahorita tú me dices cuál es tu opinión. Y la gente, por favor, en YouTube, pónganos cuál es su opinión, porque ahí es donde se pueden escribir los comentarios más que en las plataformas de audio. Pero yo lo que me pregunto es si todos estos pleiadianos están entre nosotros y han dado la información. Hay algo que sí es un hecho, y es que yo, que llevo ya pues más de 4 décadas viviendo, yo nunca en mi vida había visto un avance espiritual como el que he visto estos últimos 10 años. O sea, la cantidad de cosas que hay, los registros akáshicos, el asunto de los mediums, las cosas nuevas que hay, o sea, nuevas, más bien ancestrales, pero que ahora conocemos, ¿no? Todo este asunto de los viajes astrales, de las constelaciones familiares, que todo el mundo te dice, no hay explicación. O sea, y yo las he visto, tú y yo hemos estado ahí, no juntos, pero sí separados. Y toda la gente que ha estado en una constelación familiar, que nos está escuchando, viendo ahorita, y dices, a ver, ok, olvídate de los demás, yo lo he visto. ¿Cómo es posible que otras personas que no me conocen actúen como todas mis personas, hablen como mis familiares, actúen y lloren? O sea, ¿qué chingados está conectado en todo esto? Entonces, este avance espiritual que tiene el planeta hoy, mi pregunta es, ¿en serio lo generamos nosotros o una diferente civilización nos los pasó? Porque en 10 años fue una locura. También sabes que, Jordi, que coincide mucho con que el planeta Tierra en verdad, astrológicamente se dice, sí, está cruzando un punto en la galaxia, literalmente. O sea, nuestro sistema solar completito está cruzando un punto de la galaxia en donde vamos a recibir mucha más energía del Sol y mucha más, vamos a salir de una época como de la oscuridad y estamos entrando a la luz. Entonces eso lleva a un despertar de conciencias muy grande. O sea, sí. Entonces me impresiona mucho que digas tú eso, de yo he notado esto en los últimos 10 años. Es impresionante, yo también lo he notado, y tampoco es que toda la gente de mi círculo resulta que todos están en esos temas, pero sí hay una explosión súper fuerte de, dices, bueno, o sea, la gran mayoría de la gente habla de esto y cada vez lo digieren más, o sea, como algo mucho más natural. ¿No sientes tú, Jordi? Sí, completamente. Digo, también claro que podría ser que así como mucha gente hace ejercicio hoy y se puso de moda el yoga y el CrossFit y tal, y hoy el ser fitness es algo que está de moda, cuando hace 40 años fumar y tomar refresco era lo que todo el mundo hacía y era normal, ¿me explico? O sea, la gente hace 40 años no era tan fitness como es hoy, ni estaba de moda estar en forma, ¿no? Sin embargo, digo, había gente en forma, pero no estaba de moda como hoy. Quizá, pues cada vez la parte espiritual viniendo nosotros de un mundo ya tan contagiado por tanta
despersonalización, con la parte digital, con tanta tecnología, con todo, tuvimos que regresar a raíces y a casa, ¿no? Más hacia nosotros, pero, o sea, no sé, lo pongo y que la gente opine y diga lo que quiera, pero de que sí hay cosas espirituales muy impresionantes, como los registros akáshicos o o estas constelaciones familiares, es algo impactante. Ahora, dije lo de los pleiadianos porque tú dijiste lo de la energía, ¿no? De la pelea que había en el planeta y de los países por la energía. Y de las cosas que se dicen de los pleiadianos es que ellos tienen una tecnología altamente avanzada, incluyendo dispositivos y naves y en lo que se transportan, con energía libre. O sea, que no necesitan tener una base energética. Lo cual sí sería, desde algún punto, el siguiente paso, ¿no? Porque estamos luchando contra la gasolina, ¿no? Quitar todos pero todos los recursos no renovables. Luego sobre la energía solar. Luego o sea, como que las energías cada vez se está luchando más por tener más atómica. Energía con menos. La energía atómica y cosas que seguramente no conocemos, ¿no? Ahora que vi yo también la película de Oppenheimer, decía, no manches, esto fue en el 42, en los 40. Imagínate lo que hay hoy, que no sabemos nosotros. O sea, por eso hay tanto pavor de una tercera guerra mundial. O sea, si la bomba atómica de esa época hacía lo que vimos que hizo, que pudo matar 70,000 personas en un solo segundo cuando llega y se expande, imagínate, por favor, lo que tienen hoy los países de tecnología. Y por eso dicen, porque el otro día preguntaba, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿por qué tanto el rollo de la tecnología? De los alienígenas? ¿Por qué los gobiernos no revelan lo que tienen? Y decíamos, pues porque hay una guerra en medio y porque los gobiernos están aprovechando la tecnología que tienen del más allá, no del más allá, la tecnología que tienen de los extraterrestres para poderla aprovechar y hacer sus propias armas para cuando se arme el desmadrito aquí. Por eso no quieren decir. Hay otra teoría tal cual de la conspiración que habla de cómo en la Segunda Guerra Mundial Hitler estaba desarrollando tecnología antigravedad y que habían como dos guerras ocurriendo, o sea, una, detengan a estos tipos porque van a dominar el mundo efectivamente con todas las cosas horrendas que estaban haciendo, y al mismo tiempo apoderémonos de la tecnología que este hombre está desarrollando. Él estaba súper clavado con todo lo que tiene que ver con el poder mental y la antigravedad, y la teoría que hay, que después ya ha sido comprobada, es que los científicos que estaban trabajando en en el gobierno de Hitler para poder, ¿cómo se dice esto? Para poder descifrar la clave de la antigravedad, y al mismo tiempo los científicos que estaban trabajando con todos los poderes psíquicos de los humanos fueron recolectados por los Estados Unidos, no se les sentenció y se les trajo acá a continuar sus trabajos en un proyecto que originalmente, y de hecho en la película Oppenheimer creo que lo menciona en algún punto, el proyecto Manhattan, que se los traen para acá, que después se convirtió, empezaron a abrir otros proyectos al mismo tiempo, hasta el proyecto Manhattan, el proyecto Filadelfia, el proyecto Paperclip y el proyecto MK Ultra. Entonces, digamos que en esa teoría está que muchos de los ovnis que estamos viendo ahora, no todos, pero la gran mayoría, son ovnis que son piloteados por nosotros mismos. Y aquí te va una teoría. ¡Wow! ¿Cómo? Ahí sí me sacaste de onda, a ver, ¿cómo? Ahí te va. El gobierno que se le dice el gobierno secreto de Estados Unidos, gana Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, al paso del tiempo, se crean estas diferentes agencias en los Estados Unidos. O sea, antes no existía la CIA, o sea, otras agencias que se fueron creando. Estas agencias que se fueron creando en Estados Unidos fueron para compartimentalizar la información, porque el espionaje con Rusia estaba muy fuerte. Entonces tenían que hacer diferentes filtros de compartimentalización para que nadie les robara la información. O sea, por eso era una guerra de la información. Entonces, ¿qué ocurrió? Dentro de estas compartimentalizaciones, ciertos proyectos los llevaba cierta agencia y ciertos otros proyectos los llevaba
otra agencia. Dentro de todo esto, hay empresas muy grandes americanas, una de ellas se llama Lockheed, que se dedicó y se dedica todavía a hacer cohetes, ¿ok? Los cohetes, todos los cohetes que los que llegan al impulsaron espacio, los que se al impulsan. espacio, etcétera, etcétera. Se supone, porque esta es una teoría, que hubo ciertos aterrizajes que se hicieron a propósito, que se forzaron o que ciertos choques de naves que se vieron, que chocaron en el planeta Tierra y que estas compañías secretas fueron y retractaron, o sea, tomaron esas naves, tomaron la tecnología y la hicieron en reversa. O sea, es decir, ¿cómo lograron esta gente la antigravedad? Bueno, pues ahí te vas, científicos, nosotros recuperamos esta nave extraterrestre, encárgate tú de averiguar cómo funciona, literalmente. Y que empezaron ellos a hacer esto. La gente dice, ay, ¿por qué esto solamente se le atribuye a Estados Unidos? No solamente en Estados Unidos, se supone, según la teoría, que esto también pasó en Alemania y que esto también pasó incluso en Italia. Hay registros de naves extraterrestres que chocaron en Italia. Y no me acuerdo cuál es el otro país, pero bueno, Alemania, Rusia, y que entonces hay una guerra ocurriendo secreta ahorita, que por eso supuestamente se está destapando todo el tema de los extraterrestres, porque la guerra secreta es por la tecnología, que ya hay empresas que ya lograron descifrar cómo funcionan estas naves y que ya lograron hace muchos años, porque imagínate, la guerra, estas guerras y lo de Kennedy, o sea, toda esta época, pues ya fue hace demasiadas décadas. Entonces ellos tuvieron tiempo para tomar esas naves, revertir el trabajo que se estaba haciendo y generar nuestras propias naves. Entonces, que dicen que muchas de las naves que nosotros vemos están piloteadas por humanos que las están testeando y que las están probando. Sería muy interesante preguntarle a más gente de esto, pero como yo ya ves que sigo a mucha gente, investigadores acá en Estados Unidos que hablan de eso, ellos dicen efectivamente, la gran mayoría de esas naves son piloteadas por nosotros. Las naves que no son piloteadas por nosotros se ven diferentes. ¿Cómo se ven diferentes? No se ven. A veces se ven y a veces no se ven. O sea, las naves extraterrestres aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Tienen esta cosa como de metamorfosis muy extraña. La gente lo puede buscar en YouTube. Hay unas naves rarísimas que parecieran como que brillan, pero al mismo tiempo se ven como si fueran hologramas, pero no. Como si fuera un poco el metal de Terminator. Cuando Terminator se convierte, ¿te acuerdas de las primeras veces que se va convirtiendo como esa parte como acero, pero un acero como líquido que va y regresa? Podría ser, ¿no? Así se ven, otras se ven como si fueran. ¿Ves cuando tú sueltas una burbuja? Así que haces burbujas en el aire y se ve como una especie como de tornasol. Así también se ven las naves originales extraterrestres. Supuestamente, según el doctor Greer y muchos ufólogos, las naves nuestras se ven pues de metal, tal cual, y están volando y tal. Entonces, pues es muy interesante porque detrás de toda esa teoría hay una que se llama el proyecto Blue Beam, y que esa teoría es de las más espeluznantes de todas las teorías, Jordi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame, yo no la conozco. Porque el proyecto Cuéntanos Blue a todos. Beam, les cuento a todos, a mí que te digo, me encantan esos temas. El proyecto Blue Beam, ahí les va. Cada vez que un país, sobre todo cierto país en el que vivo, va a entrar en un estado de emergencia, puede tener acceso a dinero extra de los bancos del mundo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vino la crisis de las Torres Gemelas, ¿no? Justo al mismo tiempo que la moneda estadounidense estaba a punto de crashear, llega esta crisis y se puede tener acceso a estos fondos de reserva porque se declara al país con un estado de emergencia. Viene la pandemia, ¿no? Aquí hay una situación, muchos países lo hicieron, vamos nosotros a recibir dinero prestado para poder, ¿cómo se dice?, solventar esta emergencia. Ahorita está ocurriendo algo súper interesante porque
están habiendo dejos de una especie como de creación de un gobierno más totalitario en el mundo, Ajá. en donde o sea, el proyecto de esto habla y es lo que está detrás de este proyecto, en donde el mundo no sigamos teniendo los gobernantes que sigamos teniendo, pero como una especie de farsa, porque realmente detrás de todo esto están gobernando ciertas corporaciones, ¿ok? Ujú. Y que estas ciertas corporaciones nos quieren poner a todos, Jordi, en regla. Esto es una teoría de la conspiración, por cierto, ¿eh? Ahí lo cuento para que no crean que... Pero está interesante porque muchas se han comprobado Claro. siendo verdaderas. Nos quieren poner a todos los países en regla, como una especie de... como si fuera una especie de comunismo. Tú obedéceme porque me tienes que obedecer. Y si no me obedeces, haz que tu vecino y tu primo y tu tío te denuncien. Y entonces hay las aplicaciones que hoy en día utilizamos, Ajá. tienen una manera en la que tú puedes denunciar a las personas si están hablando de las otras personas de alguna manera que ellos consideren violenta. Se supone que esto está acomodado de esta forma para que en vez de que los gobernantes gobiernen el mundo, si En las empresas. existiese una nueva pandemia, se crea una especie de acuerdo mundial a través de la Organización de las Naciones Unidas, Ujú. en donde ellas son, la Organización de las Naciones Unidas, la que pasan las leyes globales. ¿Ok? Ok. So, hoy en día, si existe otra pandemia, la Organización de las Naciones Unidas ya está firmando al día de hoy, que estamos hablando tú y yo, Ajá. un montón de acuerdos con un montón de países para que todos los países a fuerzas reaccionen como reaccionó Estados Unidos, como reaccionó Australia, como reaccionó Inglaterra. O sea, China, encierros completamente absolutos. No en cambio como Suecia, que le valió un comino y decidieron hacer lo que ellos decidieron hacer, con resultados incluso, opinan muchos, mejores que los resultados que los países en donde se encerró a la gente. Entonces, están firmándose todas Está esas fuerte, cosas. sí, está Está interesantísimo. fuerte. ¿Cómo se llama Blue qué? El proyecto Bluebeam habla de lo siguiente que te voy a contar. Bluebeam. Ah, ok. Ajá. Espérame, ¿no era esto el proyecto Bluebeam? El proyecto El que Bluebeam acabas de decir. es lo que te estoy explicando que llega Ajá. a este Sí. punto al que te voy a contar. Ok. Se necesita aterrorizar a la población Ujú. para que sigan tus órdenes, ¿ok? Tú no Sí. puedes decirle a la población, te voy a quitar tus derechos de libre expresión, de tomar el tren o el avión o el camión que tú quieras, porque entonces se te revuelca la gente. Lo que Sí. tienes que generar es generar una situación de emergencia provocada por ti mismo para que la gente se apanique y entonces el gobierno mismo, o los que están detrás del gobierno, la tecnocracia, diga, no se preocupen, nosotros tenemos la solución. Ahí les va esta medicina que todos tienen que tomarse, lo que sea. Sí, un poco, perdón que te Entonces, interrumpa, un poco como lo que pasaba y se decía también con esa teoría de conspiración de que el COVID era un invento que se había hecho en específico para poder controlar y asustar a todo el mundo y que se le salió de las manos o no. o no, exacto. O sea, son teorías de la conspiración, pero en aquella época, en plena pandemia, salió la teoría de conspiración de que esta cosa, este bicho surgió de un laboratorio, de hecho, Ujú. en esta ciudad china y que ocurrió, todo el mundo lo tachó como teoría de conspiración. Ahora, 2 años después, ya está comprobado que en efecto sí salió de un laboratorio y no de una persona que se comió un murciélago. Es parecido, así de parecido. Aterrorizar a la población para que entonces la población diga, no sabemos qué hacer, tenemos miedo, y entonces los mismos que generaron el terror digan, aquí les va cómo van a ordenarse todos, porque esta es la nueva ley que quiero implementar. Así. Entonces, este es el proyecto Bluebeam. Entonces, su máximo apogeo del proyecto Bluebeam es que ellos van a simular un ataque alienígena para que Ok. todo el planeta se una bajo un solo gobierno dirigido por la Organización de las Naciones Unidas y acepte lo que se les hinche la gana a ellos decir que tenemos que hacer. Entonces, Wow. de eso se trata y es un proyecto que tiene diferentes pasos que van a ir escalando
Sí, hasta y llegar a ese punto. Sonaría que el primer paso, no sé si el primero, segundo, tercero, en qué paso estamos, es el paso que estamos viendo en Estados Unidos, donde el Pentágono ya aceptó, donde los de la Armada ya dijeron, donde esa persona que está en el Congreso está diciendo todo lo que ya tienen, como para decir que todos creamos, porque digo, ahora sí, por primera vez en la historia de la humanidad, la gente está diciendo, o sea, sí, existen los extraterrestres. Y podrá ser entonces el primer paso para este proyecto Bluebeam. ¡Oh! Suena tremendo porque sí hace mucha lógica. O sea, es como, porque yo también decía, ¿por qué ahorita? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué? Porque además no es solamente esta última persona que hizo las declaraciones, sino son los pilotos, pero es el Pentágono. Pero, o sea, llevan 1 año y medio Estados Unidos sacando estas noticias, ¿no? Ahora sí que efectivamente, Jordi, tal cual. Tal cual. Entonces está muy interesante porque este proyecto lo que quiere nuevamente, o sea, la pregunta que tú haces es la que yo invito a todos los muchólogos que se lo hagan. Si ya habíamos oído hablar del fenómeno ovni, si tenemos nosotros una persona como Jaime Maussan que ha recolectado una cantidad muy grande de evidencias, otras personas en Estados Unidos también ya lo han hecho, ¿por qué decidieron en lo que le llaman acá en Estados Unidos el mainstream media, o sea, los canales abiertos, y no solamente en YouTube, sacar este tipo de información? La pregunta no es, oh, wow, qué novedad. La pregunta es, ¿por qué ahorita? ¿Y qué hay detrás de esto? Porque nadie, como decimos en nuestros países, no dan paso sin guarache, ¿no? Entonces, ¿qué realmente está detrás? Interesantísimo. Díganos qué opinan. Díganos, por favor, qué opinan. Escríbanos aquí en YouTube en los comentarios. Síganos en nuestras redes. En nuestras redes también siempre vamos poniendo cada capítulo y episodio. Escriban en nuestras redes también. Estuvo muy interesante el episodio. Buenísimo. Muy, muy interesante. Gracias por la plática, Marta. Muy interesante de esta última parte de Bluebeam. Y bueno, pues a todos nuestros muchólogos que están en el cuadro de honor, ¿quiénes son los que mencionamos al final? Los que han estado muy pendientes, los que escriben mucho, los que están muy cercanos, todo el mundo está muy cercano y les agradecemos, pero algunos, la verdad, han estado pues extra cercanos y por eso están en el cuadro de honor. Uno de ellos son Adriana Fernández, saludos Adrianita, que estés muy bien, Valeria Paola Ortega, Isabel Jiménez, Lizzy Morena, saludos, besos. Saludos y abrazos también a Leslie Martínez, a Carolina González, a Paola Alejandra Rodríguez y a Marta Sosa. Saludos súper grandes, qué padre, qué buen episodio. Si quieren una segunda parte, si quieren que sigamos hablando de estos temas, si les interesa expandir más, porque quedó todavía mucho la visita al planeta Serpo, que es algo que podemos contarles en otro episodio. El resto de la continuación del proyecto Bluebeam y cómo es que ellos están pensando ejecutar esto y los pasos que van a seguir para ejecutarlo. Déjanos tu comentario aquí porque te podemos platicar de esto en otro episodio. Jordi, exactamente, qué emoción. Y por favor, si lo están escuchando en cualquier plataforma de audio, pónganle 5 estrellas al episodio porque eso nos ayuda a estar mejor con los algoritmos, a estar más cerca de ustedes. Nos encanta que lo hagan. Suscríbanse, ya se pueden suscribir para que les avise, para que, sí dice follow, no dice se le da follow, dice, sí. Sí, le dices follow y entonces le pones follow, por ejemplo, en Spotify, y entonces ya cada vez que subimos un nuevo episodio ya te avisa, y eso la verdad es una nueva herramienta de Spotify que lleva un par de meses, bueno, por lo menos cuando lo estoy diciendo yo en este momento, y también ayuda mucho. Martina, te adoro, te ves muy linda, te ves muy guapa. Gracias, cuídense. Gracias, Jordi, bye. Bye. Chao. Los quiero, bye.